Lo primero que vamos a hacer en este video es definir cada uno de estos elementos que conforman la geometría. En primer lugar, vamos a hablar sobre el espacio. Sin embargo, hay que indicar que no es posible dar una definición precisa. Lo que se puede dar es una idea intuitiva de qué es el espacio. Entonces, vamos a decir que se considera el espacio que nos rodea como un conjunto infinito de elementos a los cuales les vamos a llamar puntos. Y lo vemos con esta imagen que tenemos por acá. Entonces, todo el espacio que nos rodea está conformado por una cantidad infinita de puntos. Ahora bien, vamos a hablar sobre qué es el punto. Igual que en el caso anterior, no es posible dar una definición precisa. Se posee una idea intuitiva, por ejemplo en el punto ortográfico o la marca que deja un punto con el marcador en una pizarra. Entonces yo puedo agarrar un marcador o bien un lápiz o un lapicero y hacer solamente un toque en una hoja. Eso se le puede considerar un punto. Sin embargo, si hablamos en matemáticas, un objeto, una figura geométrica como el punto no tiene dimensiones, pero podemos identificarlo o de manera intuitiva hacer eso. Hacer con un lápiz, con un lapicero, marcar un punto solamente en una hoja. Ahora bien, se denota con letras mayúsculas del abecedario como lo tenemos en aquella imagen. Tenemos y se le puede leer como el punto X, el punto M, el punto P, etc. Siempre van con letras mayúsculas. Ahora bien, vamos a hablar sobre la recta. En este caso vamos a ver varias características de la recta. Es un conjunto infinito de puntos que siguen una misma dirección. Lo otro es que es ilimitada por ambos extremos. Se indica marcando con flechas en cada extremo. Es decir, si tenemos una línea llena de puntos, es ilimitada para este lado como también para este lado. ¿Y cómo lo identificamos? Porque no lo podemos escribir de manera ilimitada en un cuaderno o en un examen. Lo hacemos colocando una flecha hacia el final. Eso me indica más bien que eso sigue hasta el infinito. Luego otra característica es que no posee espesor, es decir, que no tiene un grueso específico, siempre va a tener un grueso que es el que utilicemos con el lápiz o el pailo, lo que se utilice, pero matemáticamente no tiene un grosor. Otra de las características es que se denotan con las letras minúsculas del abecedario. Hay que tener claro eso, las letras mayúsculas son los puntos y las minúsculas siempre van a ser las rectas, como lo tenemos en esa imagen. Tenemos primero la recta M y luego tenemos la recta L. Luego se denotan con dos puntos sobre ella, es decir, cuando tenemos una línea, tenemos las dos flechas a los costados, siempre se van a colocar dos puntos. Y si queremos escribirla, ya digamos en un texto, lo vamos a escribir las letras que contienen esos puntos de la recta con una línea sobre ellos. Entonces lo podemos ver en esta imagen. Tenemos por acá la recta AB. Entonces veamos que dentro de la recta lo colocamos dos puntos y a cada de esos puntos le ponemos una letra. Vean que es en mayúscula porque son el nombre de los puntos de la recta. Ahora, si queremos escribir eso en la parte de texto, vamos a escribir AB de manera junta y en la parte superior hacemos una pequeña recta, como la tenemos acá, es decir, una línea con flechas a ambos lados. Ahora bien, los puntos colineales. En este caso, si tres o más puntos están contenidos en una misma recta, entonces se denominan puntos colineales. Y tenemos acá un ejemplo. Entonces, en ese ejemplo podemos ver que los puntos M, N, S, R son puntos colineales y los denotamos de esta manera. Veamos que los separamos solamente por un guión. Y como podemos ver acá, los marcamos en amarillo, son puntos que se consideran o que están dentro de una misma recta. Ahora bien, utilizando esa misma figura, vamos a lograr determinar que los puntos S, T y N son puntos no colineales. ¿Por qué? Porque como podemos ver en esta imagen, el punto T se está saliendo de esta línea. Entonces no sería o no formaría parte de los puntos colineales. Ahora bien, vamos a hablar sobre el plano. No es posible, igual que en los casos anteriores, dar una definición precisa. Se posee una idea intuitiva. Por ejemplo, una hoja apoyada sobre la mesa, el piso, la pared o la pared de una casa. Eso podemos hablar del plano. Podemos también imaginar cuando, por ejemplo, tenemos una fruta y hacemos un corte. No importa si el corte es horizontal o si al contrario es vertical, ese corte que hacemos se puede llamar un plano, siempre y cuando el plano se extiende hasta el infinito. Acá tenemos esta explicación. No tiene límites en ninguna dirección, ni hacia arriba, hacia abajo, a izquierda, a derecha, según cómo esté el plano, y tampoco tiene grosor.
Se emplean letras minúsculas, pero ahora del alfabeto griego, para determinar o más bien nombrar lo que son los planos. Por ejemplo, con 3 puntos no colineales se hace su representación, los puntos que acabamos de ver anteriormente. Y tenemos este ejemplo. Tenemos el punto el punto R, el punto A y el punto S. Entonces ya como son puntos no colineales, porque vean que no los 3 están en una misma línea, ya podemos representar el plano. Y el plano lo vamos a llamar como está aquí, que es la letra alfa. Entonces el plano alfa que contiene a los puntos A, R y S. Ahora vamos a hablar con los puntos coplanares, es decir, vean que ya cambiamos colineales por coplanares. 4 o más puntos pertenecen al mismo plano. Eso significa cuando son puntos coplanares. Por ejemplo, tenemos A, R, P, M, T y D y la letra S también son puntos coplanares. Y aquí tenemos esta imagen, tenemos este plano y podemos observar que todos estos puntos se encuentran dentro de un mismo plano. Ahora bien, vamos a hablar sobre rectas coplanares. 2 o más rectas que están contenidas dentro de un mismo plano se denotan como rectas coplanares. Tenemos este ejemplo y de acá podemos identificar, recordemos como he dicho al inicio, tenemos esta recta AR y vemos que tiene un simbolito de recta sobre las letras. Eso significa que es esta recta que está acá. Ven el punto A y si seguimos hasta allá, al final vemos la letra R. Por lo tanto, aquí estamos hablando de la recta AR, luego la recta RP, luego la recta MEP, luego AM y finalmente la DT o la TD, que en este caso el orden no afecta. Son rectas coplanares, ¿por qué? Porque se encuentran siempre todas ellas dentro de un mismo plano. Ahora bien, ¿qué es un segmento? Es la parte de la recta comprendida entre 2 puntos extremos, los cuales se incluyen. Es denotado, por ejemplo, vemos acá tenemos TR y RT y vemos que sobre ellos existe solamente una línea. Veamos que no tiene las flechas que me indica que continúa, es decir, está truncado o cortado. Y lo representamos de esta manera. Observemos aquí tenemos una recta, la recta TR. Si colocamos sobre esta línea las flechas sería la recta, pero como no tenemos las flechas, quiere decir que estamos cortando desde T hasta R en ese punto. De ahí no nos pasamos, estamos entre T y R. Y como dice acá, lo incluye, es decir, incluye al T y al R. Bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.